Buenos días, bienvenida al postre bíblico de hoy. Hoy estaremos continuando con el estudio de Lucas 19. El martes pasado estuvimos estudiando la primera parte de ese capítulo y vamos a continuar. Vamos a iniciar orando, siempre iniciamos orando y recordando la técnica de estudio que estamos usando. Padre, gracias, Señor, gracias, Padre amado, por esta nueva semana que nos regala, Señor, por este nuevo día. Gracias, papá, por cada una de las mujeres, Señor, que se conectan a ese postre bíblico y no solo se conectan, sino que podemos entender, Señor, que el mejor alimento, que el alimento más saludable, Señor, es tu palabra, es tu verdad, que no solamente debemos alimentar bien nuestro cuerpo, sino nuestra mente y nuestro espíritu. Por eso hoy estamos reunidas acá, Señor, todas juntas, expectantes, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar. Yo te pido, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a lo que tú nos quieres hablar a cada una y que tú uses mi boca para hablar solamente lo que sea necesario para edificarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a explicar rápidamente la técnica de estudio que estamos usando. Espera, que es que creo que alguien quiere ingresar, pero no lo hizo. Ya. Bueno, la idea de este postre bíblico, si es la primera vez que te conectas, la primera vez que lo ves, es que juntas aprendamos a disfrutar, estudiar la palabra como si fuera un postre delicioso y que no sea como algo tedioso, como, ay, no entiendo, qué cosa tan enredada, tan difícil, sino que verdaderamente, como dice el Salmo 1, que nos deleitemos en la palabra y que meditemos en ella de día y de noche. Y bueno, voy a citar la otra parte del Salmo 1 y dice que los que se deleitan en la palabra, los que meditan en ella de día y de noche van a ser como un árbol plantado a la orilla del río que siempre está verde, que siempre está dando fruto. Y yo sé que cada una de las que estamos acá, y me incluyo, queremos ser como ese árbol plantado a la orilla del río que siempre esté verde, que sus hojas no se marchiten y que siempre está dando fruto. Entonces, en el Salmo 1, Dios nos da esa clave y es que podamos meditar en la palabra. Y no solamente nos quedemos pues como leyéndola por leerla, sino que esa palabra realmente transforma nuestras vidas. Entonces, la técnica de estudio que estamos usando es la siguiente. Nos hacemos inicialmente 3 preguntas. Primero, ¿qué dice? Segundo, ¿qué significa? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? ¿En qué dice? Miramos como quién escribió ese texto que estoy leyendo, quién fue el autor, a qué audiencia iba dirigido ese texto, cómo era el contexto social y cultural de esa época en la que se escribió, qué quería decir originalmente el autor. Sí, todavía no le damos como ninguna interpretación, sino que vamos y miramos como originalmente qué quiso decir el autor. Y para eso también podemos comparar lo que estamos leyendo en diferentes traducciones de la Biblia, mirar concordancias. Algunas Biblias ya traen como unas referencias para ver como referencias cruzadas y así vamos a ampliar más como ese contexto. Ahí también lo que podemos hacer es mirar comentarios bíblicos. Por ejemplo, yo a veces miro el de Matthew Henry, es un comentario bíblico que es, digamos, confiable, entonces podemos revisar comentarios bíblicos y ampliar más como ese contexto de lo que se quiso decir originalmente en lo que estamos leyendo. Eso en la parte de qué dice. En la segunda parte de qué significa, ahí es donde nos vamos a detener y vamos a meditar en lo que significa eso que estamos leyendo. Y para eso estamos usando esta técnica que es que tenemos 4 resaltadores o 4 colores diferentes y cada uno tiene una pregunta en la que vamos a meditar. Por ejemplo, yo con azul tengo ¿qué me está enseñando de Dios? Entonces, eso que estoy leyendo, ¿qué me está enseñando de Dios? Si lo dice literal en el texto, lo resalto, ¿sí? Y si no, pues me medito en eso que estoy leyendo. Si entre líneas me está enseñando algo de Dios, a esto que estoy leyendo, aunque no lo diga literal,
aunque no digan un ejemplo, no diga literal, Dios es misericordioso y lo resalte, pero sí en eso que estoy leyendo estoy viendo que Dios es misericordioso, o sea, cómo Dios tuvo misericordia, no sé, de esta persona que aparece acá en este texto bíblico. Entonces vamos a meditar en esa palabra. ¿Qué me está enseñando de Dios? Si está literal, lo resalto. Si no, la que le gusta, digamos, llevar el diario de oración, lo escribe. Por ejemplo, yo con Rosado hay alguna promesa que reclamar, entonces con Rosado resaltamos las promesas. Con Naranja, yo, por ejemplo, tengo la pregunta, ¿hay algún mandato que obedecer? Entonces, en eso que estoy leyendo, siento que Dios me está mostrando, me está diciendo que hay algo que debo tomar acción. ¿Hay algún mandato ahí en lo que estoy estudiando que debo obedecer? O algo en lo que yo debo tomar acción. Eso, por ejemplo, yo lo resalto con naranja. Y con verde tengo la pregunta, ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Entonces, o sea, yo siempre repito esto, pero nunca está de más, y es que no solamente nos podemos acercar a la palabra esperando que Dios nos dé un mensaje bonito y ya, que nos diga lo que nosotras queremos escuchar. Claro, hay muchas palabras de aliento, hay muchos versículos que son súper lindos y nos animan y nos levantan y nos empoderan con el Espíritu Santo, mejor dicho, nos sentimos súper las más consentidas de Dios, pero esta palabra, o sea, esta pregunta no nos la podemos dejar de hacer. Porque el Evangelio, más allá de un mensaje bonito y de amor, porque claro, Dios es amor, pero el Evangelio también es un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es como algo así súper religioso y ya, sino que ya hemos visto el significado original de donde viene la palabra arrepentimiento, y es un cambio de dirección. ¿Qué me está llamando Dios a cambiar? ¿Qué me está llamando a Dios a que de pronto no me desvíe? Ese es el arrepentimiento, es un cambio primeramente en nuestra mente que nos va a llevar a tener un cambio en nuestro proceder, en lo que hagamos. Pero primeramente empieza acá, en la mente. Ese es el arrepentimiento, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra vieja manera de vivir y podamos tener esa vida nueva que Dios quiere para nosotros. Pero así inicialmente ya nos hayamos arrepentido de muchas cosas todos los días, y cada que estudiemos la palabra mucho más, preguntémonos, ¿hay algo de lo que yo, hay algo que yo tenga que cambiar? Todos los días tenemos algo que cambiar, o sea, y el día anterior hubo una o muchas cosas que de pronto no debimos hacer. Y no es para darnos golpe de pecho, no, porque Dios dice en su palabra que el que confiesa su pecado y lo deja haya misericordia. Y que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces no es para darnos golpes de pecho, sino que todos los días. Hay también algo que llaman como un inventario moral, y es que ojalá todos los días hagamos como ese inventario moral y miremos o sea, como en qué caímos el día anterior, y que cada día podamos irnos arrepintiendo. No es, vuelvo y digo, o sea, el arrepentimiento, ay, no es que los únicos que tienen que arrepentir son los que matan o los que roban, no, hay pecados tan sutiles. Y hay veces hay unos pecados que son muy escandalosos y entonces son los que más estamos ahí para juzgar y decir, ay, Dios mío, esta persona cómo puede hacer eso. Pero hay otros pecados que no son tan escandalosos, pero aún así, aunque no son tan escandalosos para las demás personas, son pecados que Dios ve, porque es que Dios no solamente ve lo externo, hay pecados que son muy visibles, pero hay otros que no, y de esos también nos tenemos que arrepentir. Entonces, bueno, esa pregunta también la tenemos ahí en esa parte de qué significa. Siempre meditamos en eso. O sea, ¿hay algún pecado o hay algo en lo que yo esté llamada a arrepentirme o a evitar? Listo. Ahorita igual si algo voy dando como unos ejemplos de lo que vamos a leer para que ustedes vean cómo yo uso pues como los resaltadores. Y eso es una herramienta que nos ayuda mucho en el estudio de la palabra, que no sea solo como leí, no entendí nada, no, eso nos lleva como a meditar, a profundizar. Y la otra pregunta, ya después esta parte de los resaltables es en la pregunta de qué significa. Entonces ya vimos qué dice, qué significa, y en la técnica de estudio que estamos usando
finalmente nos preguntamos qué aplicación tiene para mi vida. Ya después de yo haber meditado esa palabra y haber visto como todo ese contexto en el que se escribió, ahora sí, eso, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Según o sea, según mi realidad, según las preguntas que yo le esté haciendo a Dios, según lo que Dios me ha mostrado a través de otras cosas, ¿qué me está confirmando Dios con esta palabra? ¿Qué me está hablando a mí personalmente? Recuerden que en este post bíblico hemos dicho mucho eso. No nos podemos quedar solo con lo que Dios le dijo a otros. Dios te quiere hablar a ti directamente, personalmente. Claro, es muy importante lo que Dios nos enseña a través de otras personas, lo que Dios le diga a otras personas, claro, no estamos diciendo que eso no sea importante, pero es que Dios también te quiere hablar a ti directamente. Entonces, por eso cada una debemos ir como a la fuente y hallar esas respuestas de Dios, esas respuestas que solamente Dios te va a decir a ti, no se las va a decir al vecino, no se las va a decir al pastor, no me las va a decir a mí, no se las va a decir a otra persona, sino a ti, porque Él sabe realmente tu situación, Él sabe realmente por lo que estás pasando. Listo, ahí qué aplicación tiene para mi vida. Ahí también, ya depende como el tiempo que tenga cada uno para hacer su devocional, pero ojalá nos dé como el tiempo de llegar a esta parte y es listo. De esto que Dios me está enseñando hoy, ¿qué pasos voy a dar para ponerlo en práctica? Porque recuerden que la diferencia entre la mujer sabia y la mujer necia es que las dos escucharon la palabra, escucharon la voz de Dios. Pero la diferencia entre la mujer sabia y la necia es que la sabia la pone en práctica y la necia no. Entonces no podemos ser más esas necias y solamente quedarnos escuchando, sino que tenemos que ser mujeres sabias, que lo que escuchamos lo hacemos y lo ponemos en práctica. Obviamente, si estamos seguras que es la voz de Dios, y por eso vamos directamente a la palabra, que es la voz de Dios, no es que vamos a escuchar cualquier cosa que nos digan por ahí, no, es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y ahorita acá hay un ejemplo precioso. Listo, voy a empezar a leer. Recuerden que veníamos leyendo el capítulo 19. La primera parte vimos la historia de Zaqueo, después vimos la parábola de los 10 siervos, de cómo Dios ponía ese ejemplo de un rey que se fue y le dio el dinero pues como a esos siervos y después llegó a pedirles cuenta. Entonces veníamos como con ese ejemplo de ese rey, sí, de la historia pues que Jesús contaba en la parábola. Y ya vamos a continuar con la historia de otro rey. Nos vamos a dar cuenta de cuál rey. Dice, después de contar esa historia, Jesús, bueno, estoy leyendo a partir del versículo 28. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él
y comenzó a llorar diciendo, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso enseñó todos los días en el templo. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Listo, ahí ya termina el capítulo 19. Entonces, primero les voy a mostrar cómo lo resalté para que unamos esto como con la técnica de estudio. Yo les estaba diciendo, la diferencia entre la mujer sabia y la necia es que la sabia también escucha, sí, escucha la voz de Dios. Tanto la sabia como la necia lo escucha, pero la sabia lo pone en práctica. Y mira este ejemplo tan bonito. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan a la aldea que está allí y al entrar verán un burrito atado que nadie jamás ha montado, desátanlo y tráiganlo. O sea, esa fue la instrucción que Dios les dio. Y ellos no dijeron, ay, pero ¿cómo así? ¿Y qué nos van a decir? ¿Y de dónde vamos a sacar ese burro? Y ellos, o sea, no pusieron excusas. ¿Qué hicieron ellos? Exacto. O sea, escucharon la voz de Dios y obedecieron. Y no pusieron, o sea, y no pusieron en duda lo que Dios les estaba diciendo. Y él les dijo, si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Miren lo que, la instrucción tan clara que Dios les dijo, simplemente digan, el Señor lo necesita. Y efectivamente cuando fueron por el burrito, les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? Y ellos no dijeron, no, es que imagínense que una cosa que la... No, ellos dijeron esa. Jesús les dijo, simplemente digan, el Señor lo necesita. Y ellos simplemente dijeron eso. Entonces miren el nivel de, o sea, de obediencia que estos discípulos nos están mostrando acá. Y eso también lo decíamos el martes pasado con Zaqueo, que Jesús le dijo, baja enseguida, y él decía rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría, lo hizo. O sea, el Señor en estos dos capítulos nos viene hablando mucho de eso, de obedecer la instrucción, de obedecer lo que nos está diciendo. Y también en el martes pasado veíamos cómo el miedo nos paraliza y cómo el miedo nos hace como que no hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, preguntémonos, ¿qué nos ha dicho Dios? Que no hemos hecho como estos discípulos que fueron, hicieron tal cual Él les dijo. ¿Qué nos ha pedido Dios que hagamos y no lo hemos hecho? Hay una frase que yo le digo a Dylan y Miguel, a mis hijos, y es que la obediencia es inmediatamente, completamente y de buena manera. Y yo a veces me la digo, o sea, yo a veces me la digo a mí misma, porque uno cree que uno le está enseñando a los hijos, pero ellos le enseñan a uno. Y es, miren lo que Dios nos está mostrando en este capítulo 19 con Zaqueo y con esos dos discípulos. Él les dio una instrucción y ellos la hicieron inmediatamente, completamente, porque no la hicieron a media y la hicieron de buena manera. ¿Qué es eso que Dios nos está pidiendo que hagamos y no lo hemos, o sea, y no lo hemos hecho y no le hemos obedecido? A mí eso me puso a pensar mucho porque Dios me ha pedido muchas cosas y yo como que postergo, postergo y postergo. Entonces ahí es donde entra esta palabra. ¿Hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Me debo arrepentir de la desobediencia. Me debo arrepentir de siempre estar postergando todo, de no ser diligente en lo que Dios me ha dicho que haga.
Ahí les dejo esa pregunta que yo también me la he venido haciendo. Dice, bueno, acá vamos a entender algo. Recuerdan que él nos venía hablando, en la parábola de los 10 siervos, nos venía hablando de un rey, de que ese rey iba a venir, y acá continúa el capítulo mostrándonos la entrada de Jesús a Jerusalén. Y nos decía o sea, que la multitud extendía sus prendas, sus mantos, para que él pasara. Como esa acción de extender los mantos para que pasara, eso no se lo hacían a cualquiera, no era como que hay una bienvenida para alguien especial que entraba pues como a la ciudad, no, eso lo hacían, era a los reyes. O sea que las personas estaban declarando con ese acto que Jesús era el rey, pero él estaba rompiendo toda expectativa de que era un rey, porque los judíos estaban esperando un rey que así como que viniera y derrotara a Roma y viniera montado, mejor dicho, en un caballo, y él entró con un burrito. O sea, él nos está mostrando, sí, él es rey, pero no es un rey como el mundo lo espera, es un rey humilde, es un rey que iba a entregar su propia vida y a morir como como sacrificio por nosotros. No era un rey como lo esperaban los judíos, empezando porque entró montado en un burrito. Sí, sigo acá con algo que a mí me llama mucho la atención, y es que en este pasaje hay dos emociones que tuvo Jesús, y es cuando él llora por Jerusalén, o sea, él sentía una profunda tristeza por Jerusalén, sentía una tristeza tan grande de que o sea, de que el pueblo que Dios había escogido no lo reconociera, porque ahí en el capítulo 40, en el versículo 44 dice, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y dice, si entendieras el camino de la paz. O sea, Jesús sintió tristeza ahí, pero también sintió enojo, porque en el versículo 45 dice, luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, en las escrituras declara, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces Jesús acá nos muestra que es que o sea, no hay emociones buenas o malas, o sea, las emociones Dios las creó, y no es que la tristeza sea mala y el enojo que Jesús sintió sea malo, porque hay gente que dice, ay no, hay emociones buenas, entonces la alegría, el asombro, bueno, muchas emociones que hay, y hay veces tachan como que hay unas emociones malas, no, no hay emociones buenas ni malas, o sea, es el sentir, o sea, como la raíz de esa emoción que nos está mostrando esa emoción. Es muy diferente que nosotros vivamos dominadas por las emociones, o sea, las emociones no son malas, yo las creo porque son como mensajeros que nos están diciendo algo. Entonces, sí, Jesús sintió tristeza, y no es que la tristeza sea mala, porque es que él estaba sintiendo tristeza realmente o sea, por algo genuino. Hace poquito se murió mi abuelita, y mi tía vivió o sea, toda su vida vivió con ella. Y se pensionó, y ella esperaba disfrutar a mi abuela mucho más. Y precisamente cuando se pensionó, mi abuela se murió. Y en estos días hablé con mi tía y tiene una profunda tristeza. O sea, pero es que ella no se siente triste porque es por nada, o sea, es porque realmente o sea, tiene un motivo por el que se siente triste. O sea, la tristeza no es mala, no es porque le pisaron la uñita pequeña del pie. Entonces hay que primero quitarnos esa idea de que hay emociones malas, no hay las emociones son emociones, y Dios las puso en nosotras porque nos dicen algo. Lo malo es cuando ya nos dejamos como dominar y gobernar de las emociones. Y yo le decía a mi tía, o sea, es que o sea, es normal que se sienta triste, es que es muy reciente y es un vacío muy grande que ella siente porque toda la vida vivió con ella. Pero lo malo
es si ya, pues, o sea, si ya nos quedamos ahí, o sea, si nos quedamos ahí y pensamos que no hay una esperanza de que Dios no puede cambiar esa situación o cambiarnos a nosotros. A veces Dios no cambia la situación, pero nos cambia a nosotros. Y Jesús sintió enojo. El enojo no es malo porque cuando yo me enojo, eso me está diciendo que alguien está irrespetando o sea, está irrespetando mis límites, está abusando de mí. Y eso o sea, me está prendiendo como una alarma y está diciendo, no, es que eso no está bien. El enojo es como un mensajero que viene y me dice, algo no está bien. Y no está mal que nos enojemos. Lo malo es vivir gobernados por el enojo. Y miren por lo que Jesús estaba enojado, era porque se estaba tergiversando el propósito de algo que se había creado para orar, para dedicarse a Dios. Él dice, es que el templo es casa de oración, no es una cueva de ladrones, porque entonces allá los comerciantes querían era venderle los animales a las personas y aprovechar que iba a ser la Pascua y se los vendían a unos precios súper elevados. O sea, estaban siendo demasiados usureros con lo que estaban haciendo. Entonces Jesús se enojó, claro. ¿Por qué? Porque se estaba tergiversando el propósito del templo, que era la oración, por convertirlo en un negocio para aprovecharse de los otros. Entonces, claro, hay momentos que vamos a sentir tristeza. Si Jesús lo sintió, pues nosotras como no. Si él siendo Dios sintió tristeza y sintió enojo, ¿cómo nosotras nos vamos a sentir? Si hay momentos que van a haber situaciones que nos van a prender como esa alarma, esa tristeza, ese enojo, pero no podemos vivir gobernadas por el enojo. No, la palabra de Dios dice que nos podemos enojar, pero no pecar. Claro, yo me puedo enojar y cuando veo que algo es injusto a mí, eso me enoja, pero yo no voy a ir y no voy a pecar y no voy a coger a esa persona que de pronto está haciendo algo injusto y la voy a coger a golpes y sí, y puede que yo tenga razón, pero entonces ya ese enojo me está llevando a pecar. Dios dice en su palabra que nos podemos enojar, pero no pecar, entonces sí, va a haber momentos que nos vamos a enojar, pero la diferencia es, ese enojo me va a llevar a pecar, esa tristeza me va a llevar a pecar, esa tristeza me está gobernando y no me está dejando hacer nada de lo que realmente yo sé que debo hacer. Esa tristeza me está alejando de Dios que ni siquiera, o sea, me siento un desánimo, una depresión, una tristeza tan grande que ya ni oro, ya no, ni siquiera busco a Dios, entonces no hay emociones buenas ni malas. O sea, lo malo es que esas emociones nos gobiernen y nos lleven a alejarnos de Dios y a pecar. Listo. Entonces, por ejemplo, acá con verde yo resalté esa parte que dice, no reconociste a Dios cuando te visitó. Entonces yo debo evitar eso o arrepentirme de eso. O sea, Dios, Dios me ha hablado y yo no lo he reconocido. Dios me está llamando y yo es como si nada. Y también resalté, por ejemplo, con naranja que dice, ¿hay algún mandato para obedecer? Resalté la parte que dice, lo que Jesús le dijo acá a Jerusalén, cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz. Entonces yo lo resalté con naranja esa parte, entender el camino de la paz. Dios me está llamando hoy a entender el camino de la paz. Entonces, por ejemplo, yo tengo la tarea de profundizar en eso, o sea, ¿qué es entender el camino de la paz? Y si Dios también te está llamando a eso, que entiendas el camino de la paz, entonces nos queda la tarea, profundicemos en eso, entendamos cuál es el camino de la paz. Pero la misma palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y uno de los nombres de Dios es Shalom, que es la paz. Él es la paz. Él es el camino y es la paz. O sea, Jesús es el camino de la paz. Entonces, chicas, terminemos orando. Padre, gracias, Señor, gracias, mi Rey.
Gracias, papá, por tener tanta paciencia con nosotras, por tu misericordia, por tu amor. Tú eres rey y tú gobiernas nuestras vidas. Tú eres rey y tú gobiernas en nuestras casas. Tú reinas, Señor, tú reinas en, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Queremos obedecerte, Señor. Perdónanos, Señor, si tú nos has dado una instrucción y no la hemos obedecido y lo hemos postergado. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a reconocer tu voz, a poder reconocerte, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a poder entender el camino de la paz. Hoy te pido, Señor, hoy te pido que nos hables a cada una de nosotras, que nos guíes, que nos muestres, Señor, que nos muestres ese plan que tienes para cada una de nosotras, para nuestras familias, que no mantengamos desubicadas a la deriva, sino que tengamos una dirección, un propósito, por el que nos levantamos todos los días, Señor. Hoy te pido, Señor, que no permitas que la tristeza gobierne nuestras vidas, que ninguna depresión, que ningún desánimo venga y gobierne nuestras vidas, que lo único que gobierne nuestras vidas sea el poder de tu Espíritu Santo en nosotras, Señor. Y por eso hoy te pido que desarraiga toda tristeza profunda, no porque la tristeza sea mala, pero si ya esa tristeza, Señor, nos está llevando a alejarnos de ti, nos está llevando a pecar, hoy te pido que desarraigue, Señor, toda tristeza que no nos deja avanzar. Hoy te pido, Señor, que desarraigue, Señor, todo ese enojo que nos lleva, Señor, a pecar, que nos lleva, Dios mío bendito, a vivir sin paz. Gracias, Señor, porque tú pusiste el enojo y es un mensajero que nos dice, Señor, cuando alguien está pasando los límites, cuando alguien está abusando, cuando alguien está siendo injusto, pero no queremos que el enojo nos lleve a pecar. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque a veces hemos caído en la tentación, Señor, de pecar con el enojo. Por eso hoy te pedimos que nos des la inteligencia emocional, hoy te pedimos que nos des dominio propio, porque tú dices en tu palabra que el fruto de tu espíritu es amor, es alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Tú dices en tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hoy, Padre, te pedimos que nos empoderes, no como dice el mundo, esas mujeres empoderadas que porque hacen muchas cosas, no. Queremos estar empoderadas, pero con el poder de tu espíritu, Señor, en nuestras vidas. Queremos estar empoderadas, Señor, porque estamos llenas de ti, no por lo que hagamos, no por lo que mostremos, Señor. Queremos estar llenas de tu poder, de tu amor, de tu dominio propio. Y eso solamente lo da tu espíritu, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque nosotras solas no podemos, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades. Levántanos, Señor, y ayúdanos a avanzar para poder seguir extendiendo tu reino donde quiera que tú nos hayas puesto, Señor. Que podamos ser esa lámpara encendida y que tú hagas resplandecer tu luz sobre nosotras, Señor, para que podamos ser esa luz, Señor, esa luz acá en este mundo, Señor, en este mundo de tinieblas, Señor. Rompe las tinieblas con tu luz. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.